Buenas tardes, mi nombre es Elsa Gómez, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Voy a realizar una actividad de contexto social, político y económico del Ecuador de principios del siglo XXI. Nuestro docente, el doctor Carlos Eduardo Chica. A continuación voy a responder las preguntas. La pregunta número 1. ¿Cuáles fueron las causas principales de la crisis financiera que llevó al feriado bancario en Ecuador? El feriado bancario de 1999 no surgió de un solo error, sino de la acumulación de varios factores económicos y políticos que debilitaron el sistema financiero ecuatoriano durante toda una década de 1990. Entre las causas principales está la desregularización bancaria de mediados de los 90, que permitió a los bancos entregar créditos de forma poco responsable, muchas veces a empresas de sus propios dueños. A esto se sumaron problemas externos muy fuertes, como también el fenómeno del Niño de 1997 1998, el cual destruyó carreteras, cultivos, golpeando la agroproducción nacional, la caída del precio internacional del petróleo, redujo ingresos al Estado ecuatoriano, y también se sumó la crisis financiera internacional de esos años. También limitó el ingreso de capital. Todo esto ocurrió mientras el Estado ya arrancaba un fuerte déficit fiscal y una supervisión bancaria débil. Considero que esta crisis demuestra que un sistema financiero sin control adecuado es extremadamente vulnerable y que cuando se combina errores internos con crisis externas, el resultado puede ser devastador para todo un país, como lo fue en ese entonces nuestro país. La pregunta número 2. ¿Qué impacto tuvo el feriado bancario en la economía de las familias ecuatorianas, particularmente en la clase mediana y baja? Como es conocimiento, creo que de todos, el 8 de marzo de 1999, en ese entonces el presidente Yamil Maguad decretó el feriado bancario y el posterior congelamiento de los depósitos, una medida que golpeó muy fuerte y directamente a millones de economías, a millones de ecuatorianos. Las familias de clase media y baja, que fueron las más perjudicadas porque vieron congeladas sus cuentas, sus ahorros de toda la vida, de todo un trabajo, muchas veces destinados que eran de vivienda, salud, educación. Muchas personas desesperadas por conseguir liquidez terminaron vendiendo sus certificados de depósitos a precios muy bajos, intermediarios, perdiendo gran parte de su valor real. A esto se sumó una inflación descontrolada que superó entre el 60% en esos años, lo que redujo drásticamente el poder adquisitivo de los salarios, además del cierre de miles de pequeños negocios, empresas, negocios tradicionales. Me parece que este punto refleja cómo la crisis financiera terminan afectando más a quienes menos responsabilidad tienen en ella. Mientras algunos banqueros lograron proteger sus intereses, fueron los ciudadanos comunes quienes pagaron el costo muy alto de estas consecuencias. Pregunta 3. ¿Cómo influyeron las políticas económicas de los años previos al feriado bancario en el colapso del sistema financiero? El colapso se dio en 1999. No estuvo aislado, sino el resultado de decisiones de políticas económicas tomadas años anteriores, que fueron debilitando el progreso al sistema financiero. La Ley General de Instituciones Financieras de
de 1994 flexibilizó los controles sobre la banca, generando lo que los economistas llamaban el riesgo moral. Los banqueros sabían que en el caso de quiebra el Estado terminaría rescatándolos, por decir así, por lo que se actúan como con menos prudencia, ¿no? Los créditos vinculados permitieron ocultar a los balances verdaderos, eso estuvo camuflado. Situaciones financieras de muchas entidades. Además, el Banco Central intentó frenar la devaluación del sucre, defendiendo el tipo de cambio que se daba, lo que terminó agotando las reservas internacionales del país y acelerando la crisis. Esto me deja una reflexión sobre lo importante que es que las políticas económicas prevean sus consecuencias a largo plazo y no solo busquen resultados inmediatos. La desregularización mal planificada puede sembrar una crisis que estalla años después y siempre afecta a la economía popular. Pregunta número 4. ¿Qué rol desempeñaron las instituciones bancarias y el gobierno en el manejo de la crisis? La banca privada, como los gobiernos de turno, tuvieron un papel determinante y muy cuestionado en cómo gestionaron la crisis financiera de 1999. Varios bancos grandes como Filambanco ya estaban en una situación de insolvencia antes del feriado, pero ocultaron esa realidad al público y los reguladores, ante la magnitud del problema, el gobierno de ese entonces, Jamil Mahuad, decretó el feriado bancario y luego el congelamiento de depósitos como medida de emergencia, y se creó la Agencia de Garantía de Depósitos, que fue en siglas como AGD, para invertir y liquidar los bancos quebrados. Sin embargo, el proceso fue lento, no fue transparente y muchas personas denunciaron una fuerte cercanía entre banqueros y funcionarios públicos, porque todo estuvo aliado entre los altos funcionarios de la banca privada, los funcionarios públicos, lo que alimentó el salvataje bancario y benefició más a los dueños de los bancos que a los depositantes, que ellos fueron los más beneficiados. Creo que en este episodio muestra la importancia de contar con instituciones de control realmente independientes o externos a la banca, porque cuando los reguladores y los regulados están demasiado cerca. Siguiente pregunta. Pregunta 5. ¿Qué medidas se implementaron para estabilizar la economía tras el feriado bancario y cómo afectó a la población? Tras el colapso, un colapso que tuvo el sistema financiero, el gobierno ecuatoriano tomó una serie de medidas que fueron muy drásticas, ¿no?, para intentar estabilizar la economía, siendo la más radical la donde se vino, ya hizo una transformación a la dolarización. Entre las principales medidas también estuvieron los congelamientos de los depósitos, por lo que un año con devoluciones escalonadas posteriores, las inversiones, hubo muchas fusiones de los bancos considerándose ya insolventes, ajustes fiscales como el aumento de impuestos y la reducción de subsidios,
y finalmente se dio la dolarización oficial de la economía, anunciando en el año de enero del 2000. Estas medidas tuvieron efectos desiguales. Quienes tenían dudas, bueno, obviamente fue muy difícil comprender a las personas, ¿no?, entre el Sucre, y de lo cual se beneficiaron porque estas prácticamente se revolvieron al pasar al dólar, mientras que los ahorristas resultaron perjudicados, todos los que tenían sus ahorros de mucho tiempo que venían depositando en sus cuentas, y sus depósitos ya se vieron congelados, perdieron gran parte de su valor real debido a la inflación que ya venía previo a la dolarización. Bueno, en mi opinión, estas medidas muestran que no existen soluciones paralelas ante una crisis de una magnitud como la que fue el cambio de moneda. Siempre hay ganadores y perdedores, y en este caso lamentablemente fueron los ahorristas y fue la clase media y baja quienes llevaron la peor parte, ¿no? Pregunta número 6. ¿Qué consecuencias sociales a largo plazo tuvo la crisis, como la migración masiva de ecuatorianos? Bueno, tuvo un impacto económico fuerte y fue inmediato. El feriado bancario generó transformaciones muy fuertes, que fueron transformaciones sociales que se sienten hasta hoy en día, siendo la migración masiva la más visible. Entre 1999 y el año 2000, Ecuador vivió una de las mayores olas de migración de la historia de nuestro país, ¿no?, con cientos de miles de personas que salieron principalmente hacia España, Estados Unidos, Italia y gran parte de Europa. Muchas veces de forma irregular, arriesgando sus vidas, atravesando trayectos muy duros, muy fuertes. Esta migración provocó la fragmentación o romper miles de familias, nuestras familias ecuatorianas, ¿no? Los hijos fueron criados por sus abuelos en condiciones distintas a una educación normal, y fueron impactos. También se dio impactos psicológicos en niños, adolescentes, y de todo aquello, las remesas enviadas por estos migrantes se convirtieron después en una de las principales fuentes de divisas que sostuvieron la economía dolarizada, que ya en ese entonces ya estuvo en nuestro país. Bueno, considero que esta consecuencia demuestra cómo una crisis económica puede transformar para siempre la estructura social, económica de un país, dejando heridas familiares que van mucho más allá de las cifras económicas. Pregunta número 7. ¿Cómo influye el feriado bancario en la percepción de los ciudadanos sobre el sistema financiero y las instituciones del país? A ver, el feriado bancario dejó profundas huellas en la manera en que los ecuatorianos reciben hasta el día de hoy la banca privada y de las instituciones del Estado. Y a partir de la crisis se instaló en la memoria de todos los ecuatorianos la idea de que el feriado bancario fue un robo del siglo, o la mayor estafa cometida contra los ahorristas ecuatorianos, generando una desconfianza que persiste en la actualidad. Esta pérdida de confianza tuvo consecuencias políticas,
fueron directas, ¿no? Fueron directas, contribuyó al levantamiento popular e indígena que derrocó ya en ese entonces a Yamil Maguad, con la fuerte crisis que se dio en enero del 2000, y abrió un largo periodo de inestabilidad presidencial en el país. Además, reforzó las demandas ciudadanas por mayor transparencia, regulación sobre el sistema financiero. Pienso que la confianza en las instituciones, una vez se ha roto, es muy difícil de reconstruir. En este caso es un ejemplo claro de cómo la crisis mal manejada pudo afectar la legitimidad de todo un sistema político que fue durante años. Pregunta número 8. ¿Qué lecciones dejó el feriado bancario para la gestión de crisis económica en Ecuador y en América Latina? El feriado bancario ecuatoriano se convirtió en un caso de estudio obligatorio sobre cómo no se debe gestionar una crisis financiera, con lecciones válidas para toda la región. Una de las principales lecciones es la necesidad de contar con una superintendencia verdadera e independiente y capaz de detectar a tiempo los problemas de insolvencias reales en las entidades financieras. También se hizo evidente la importancia de tener fondos de garantía de depósitos sólidos y bien financiados antes de que estalle una crisis, y no crearlo de manera improvisada, ¿no? Como se dio el AGD. Otra lección clave es evitar que el costo de los rescates bancarios recaiga desproporcionadamente sobre los ciudadanos comunes, y fortalecer la transparencia entre la banca y el gobierno para mantener la confianza pública. Y esto, a mi criterio, esta experiencia que bueno, incluso familiares vivieron, debería ser un recordatorio permanente para los gobiernos latinoamericanos de que la prevención y el control a tiempo siempre va a ser más barato, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Cómo contribuyó la dolarización al manejo de la crisis, y cuáles fueron sus ventajas y desventajas para la economía ecuatoriana? Bueno, la dolarización que ya fue anunciada en el 2000 como respuesta extrema a la crisis, cambió por completo el rumbo de la economía, y sigue siendo hasta ahora un tema de debate, y lo seguirá siendo, ¿no? Entre sus principales ventajas está la drástica reducción de la inflación, que pasó a superar el 90% en el año 2000, las cifras de un solo dígito en los años siguientes, además de dar mayor estabilidad a precios, salarios, y aumentar la credibilidad del país frente a inversionistas extranjeros. Al eliminar el riesgo cambió, pero también trajo desventajas importantes a Ecuador, que perdió su política monetaria y un cambio propio. Es decir, que ya no se puede devaluar su moneda para responder las cosas externas, lo que hace que la economía dependa casi exclusivamente de ajustar costos internos, salarios, productividad para mantenerse competitiva, además de dar más expuestas a decisiones de afuera, externas, como de la Reserva Monetaria de Estados Unidos.
Personalmente, yo creo que la dolarización fue una medida necesaria en ese momento de emergencia para recuperar la confianza y el control, la inflación, que también pienso que dejó al país con menos herramientas propias para enfrentar futuras crisis. La pregunta número 10. Eh, ¿Qué papel desempeñaron los medios de comunicación en informar y generar debate público sobre el feriado bancario y sus consecuencias? Los medios de comunicación cumplieron un rol importante durante y después del feriado bancario, tanto para informar a la ciudadanía como para mantener hasta ahora viva la memoria histórica de este acontecimiento. Durante la crisis también los medios visibilizaron el drama de los ahorristas, mostrando testimonios de personas que perdieron sus ahorros, lo que generó presión social política sobre el gobierno de turno. También contribuyeron a instalar en el lenguaje cotidiano como se escuchaba o comentan que se escuchaba por todo lado y se escucha hasta ahora el famoso feriado bancario, el salvataje bancario, ¿no? Hay que hasta hoy forman parte de la memoria de las personas, la memoria colectiva de las personas de nuestro país. Documentales posteriores como el que analizamos en esta tarea, por ejemplo, cumplen una función pedagógica y de memoria histórica, explicando lo ocurrido a nuevas generaciones. No obstante, también existe un debate sobre si en su momento algunos medios vinculados a ciertos grupos digamos, económicos, minimizaron la responsabilidad de determinados banqueros en la crisis. Esta pregunta considero que este punto demuestra el doble papel de los medios. Pueden ser un mecanismo poderoso de rendición de cuentas y memorias históricas, pero también puede verse influenciados por muchos intereses económicos, ¿no? De quienes los financian, como son los grupos poderosos, entre ellos los bancos, por lo que es fundamental mantener una mirada alerta, crítica, frente a la información de consumidores, ¿no? Muchas gracias.